Mi novio insistía en una relación platónica y estaba convencido de que el deseo carnal era algo pecaminoso. Solo por besarlo, me envió a un programa de purificación mental, y funcionó. Ya no sentía ningún deseo por él, pero por otros hombres. El deseo se multiplicó. Más tarde, al ver una marca de beso en mi clavícula, volvió a perder los estribos delante de todo el mundo. ¿De verdad tienes que hundirte en el abismo del pecado? Su amigo me sentó sobre sus piernas, besó el dorso de mi mano y sonrió. He cometido un pecado. Llámale a la policía y que me arresten. Capítulo 1. El día de mi graduación del programa de purificación mental. Como alumna ejemplar, pronuncié un discurso ante los estudiantes y sus familiares. Creo que el verdadero amor consiste en la conexión entre almas. No debería estar limitado por el cuerpo ni guiado por el deseo. Mi novio, Marco, estaba sentado entre el público. Lo observé con una sonrisa educada, aunque por dentro apenas podía contener el asco. Si estaba allí arriba, era gracias a él. 3 meses antes, nos habíamos besado. También había sido nuestro primer beso. Me rodeó con los brazos, pronunció mi nombre con voz embriagada y se inclinó para besarme. Yo no lo aparté. Después de todo, llevábamos 5 años juntos, y no estaba llamando el nombre de otra mujer mientras me besaba. Pero cuando recuperó la sobriedad y se dio cuenta de que era yo, sus ojos se llenaron instantáneamente de repulsión. Me empujó al suelo. Marco fue directamente a enjuagarse la boca. Yo me quedé en la puerta del baño observándolo, aferrando el marco con tanta fuerza que me dolían los dedos. Marco, ¿da asco besarme? Levantó la vista y me miró a través del espejo. Sus ojos eran tan fríos que daban miedo. Ya te lo dije, soy platónico. Este tipo de contacto íntimo me resulta desagradable. Fuiste tú quien me besó, repliqué en voz baja. ¿Y no podías apartarme? Apoyó ambas manos sobre el lavabo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Todo lo que había encima terminó en el suelo. Me quedé inmóvil unos segundos antes de darme la vuelta. No respondí, porque aquello era demasiado absurdo. Cuando salió del baño, yo ya había recogido mis cosas. Marco, terminemos. Pasó a mi lado y me lanzó una mirada indiferente. No es necesario. Si lo es, no acepto tu idea de una relación platónica. Quiero una relación normal. Mirando su espalda, dije palabra por palabra, una relación normal, una relación con sexo. En cuanto lo dije, Marco perdió completamente el control. No conseguí romper con él. En lugar de eso, me enviaron a un programa de purificación mental en el extranjero. Prometían que, en solo 3 meses, eliminarían cualquier deseo impropio. Todas las alumnas allí eran jóvenes y atractivas. La mayoría tenían como pareja a magnates ancianos o a hombres ricos con problemas físicos. Aquello no era una escuela de purificación. Era una forma de evitar que las mujeres dependientes de hombres ricos les fueran infieles. Yo era la rara del grupo, porque Marco no tenía ningún problema en ese aspecto. Lo había notado cuando nos besamos. Su cuerpo había reaccionado perfectamente. Sin embargo, cada vez que yo mostraba el más mínimo deseo de intimidad, incluso viendo una película romántica, él montaba en cólera. Ni siquiera apareció el día que murió mi madre. Tuve que afrontar sola el funeral y la ceremonia conmemorativa, cuando intenté pedirle al menos un abrazo de consuelo. También me rechazó, para evitarme. Incluso salía de casa en mitad de la noche. Al día siguiente recibí un mensaje anónimo. Era una foto de una mujer sentada sobre las piernas de Marco. Al recordar aquello, terminé vomitando delante de todos. Marco se puso de pie de inmediato entre el público. Capítulo 2. Fue una de las profesoras del programa quien me ayudó a bajar del escenario. Marco me siguió enseguida y me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba demasiado nerviosa. En cuanto se cerró la puerta, la profesora sacó un pequeño frasco con un líquido azul. Me lo bebí de inmediato para reprimir aquella oleada de náuseas. Romina, siempre has sido una de las mejores alumnas. ¿Cómo has podido recordar algo así delante de todo el mundo? El programa me había asignado especialmente una profesora que hablaba chino. Sonreí con impotencia. Profesora, no fue eso. Solo pensé en que mi novio me fue infiel. Ella también suspiró. De cara al público, el programa se presentaba como un curso de terapia psicológica, pero lo que realmente funcionaba eran los medicamentos que suprimían el deseo por la fuerza. Bastaba con imaginar una situación íntima con la pareja designada para empezar a vomitar sin control. Al principio me resistí mucho, pero luego probé a fantasear con otros hombres y no tuve ninguna reacción. Así que dejó de importarme. No me importaba Marco, solo quería marcharme cuanto antes, así que tomé grandes cantidades de la medicación. Ni siquiera sabía si tendría efectos secundarios. Cuando abrí la puerta, Marco intentó tomarme de la mano. Instintivamente me aparté.
Él se quedó inmóvil unos segundos antes de retirar la mano y curvar los labios en una sonrisa. Estaba muy satisfecho con los resultados de mi tratamiento. Marco decidió llevarme de vuelta a casa. El programa le entregó un tratamiento completo de medicamentos. Si la situación de Romina se vuelve inestable, puede administrárselo siguiendo las instrucciones. Marco preguntó, ¿qué significa exactamente inestable? Pero la profesora evitó dar detalles y respondió de forma ambigua. Algunas alumnas presentan síntomas de abstinencia. Con la medicación suele ser suficiente. Marco me llevó de regreso al país. Me encerró en una villa y puso personas a vigilarme las 24 horas del día. Pero yo no mostraba ninguna anomalía. Medio mes después, decidió sacarme de casa. En un reservado espacioso, las luces lineales se deslizaban por el techo, iluminando y ocultando los rostros a intervalos. Era la primera vez que conocía a sus amigos. ¿Y tú cómo te has decidido a traerla? Marco se sentó y dio unas palmadas al asiento que tenía al lado. Yo me senté junto a él. Romina acaba de volver del extranjero. No quería que se aburriera encerrada en casa. Un haz de luz recorrió el rostro de la chica sentada enfrente. Era la mujer de aquella fotografía. Vicky, la amiga de la infancia de Marco, de una familia tan poderosa como la suya. Me ofreció una copa y preguntó con curiosidad. Había oído hablar de algo así. Se lo mencioné a Marco en su momento. ¿De verdad puede eliminar el deseo? Así que había sido ella quien convenció a Marco de enviarme allí. Por lo visto, todos sabían perfectamente por qué había estado en el extranjero. Me bebí la copa de un trago y miré a Marco. Luego dejé el vaso boca abajo sobre la mesa. Claro, ya no siento ningún deseo por ti. Capítulo 3. ¿Qué quieres decir con eso? Marco se puso de pie. Quiero decir que terminamos. Vicky murmuró en voz baja. ¿Seguro que el tratamiento funcionó del todo? Marco frunció el ceño. Me agarró de la muñeca y me atrajo hacia sus brazos. La otra mano se posó sobre mi cintura. La reacción física llegó de inmediato. Desde el estómago hasta la garganta. Una serie de violentas arcadas me recorrió el cuerpo sin control. Lo aparté de un empujón. Apenas tuve tiempo de cubrirme la boca cuando el vómito ya se filtraba entre mis dedos y caía sobre la alfombra. Todos se quedaron paralizados. Incluso Marco. Solo yo estaba acostumbrada. Tomé unas servilletas. Me limpié los dedos y levanté la vista. ¿Ya estás satisfecho? El rostro de Marco se oscureció todavía más. Aunque ahora ni siquiera puedas relacionarte normalmente con los hombres. ¿Sigues queriendo dejarme? Sí, aún así quiero hacerlo. Me di la vuelta y me marché. Esta vez Marco no me detuvo. Tal vez la prueba física había confirmado lo que quería ver y eso había calmado sus emociones. Romina, aparte de mí, nadie te aceptará. Si cruzas esa puerta hoy, no vuelvas a suplicarme que te deje regresar. Nunca miro atrás. Me apoyé en la pared del pasillo. Las luces se balanceaban ante mis ojos y mi visión se volvía cada vez más borrosa. Entonces lo entendí de inmediato. Había algo raro en la copa que me dio Vicky. Escuché pasos siguiéndome por detrás. Apreté los dientes y aceleré el paso sin mostrar ninguna reacción. Al doblar una esquina, choqué contra el pecho de un hombre. Intenté apartarlo, pero al instante me detuve. Me quedé quieta unos segundos. La reacción de rechazo físico no apareció. Al contrario, sentí una agradable sensación de alivio, como si los efectos del medicamento estuvieran disipándose. Romina, ¿piensas abrazarme mucho más tiempo? La sonrisa burlona de aquel hombre se dibujó bajo la luz del pasillo. Era Rubén Fu, el heredero de la familia Fu. Antes había sido amigo de Marco. Incluso llegó a defenderme en algunas ocasiones, aunque después, según escuché, terminaron enemistados. Rubén apoyó una mano en mi frente para comprobar mi temperatura. Parece que te han tendido una trampa. Te llevaré con Marco. No, lo miré fijamente. Hemos terminado. Y además, él no puede ayudarme. Rubén inclinó ligeramente la cabeza y sonrió mientras sostenía mi cintura con delicadeza. Entonces dime qué hacemos. Su voz era suave, pero en mis oídos sonaba peligrosamente seductora. Reuniendo las últimas fuerzas que me quedaban, rodeé su cuello con los brazos. Mis labios rozaron su mejilla y terminaron junto a su oído. Rubén, ¿puedes ayudarme? Sentí como su mano se tensaba con fuerza sobre mi cintura. Rubén bajó la mirada hacia mí. Sus ojos ocultaban un significado difícil de ignorar. Romina, ni siquiera me preguntas si quiero hacerlo. Solo me preguntas si puedo ayudarte. Yo ya no puedo más, por favor. Capítulo 4. La cama de Rubén era enorme y suave. Los dos nos hundimos en ella, como mariposas atrapadas dentro de un capullo. Nuestros cuerpos se entrelazaban, y cada leve movimiento parecía el batir de unas alas. Rubén me susurró al oído. Romina, ¿estás segura? Pero yo ya estaba completamente aturdida. Señalé el techo y murmuré,
Ojalá hubiera un espejo ahí arriba. Quiero verte. Los ojos de Rubén se oscurecieron ligeramente. Me cubrió la boca con la mano. Está bien, tomaré eso como una respuesta. Frunció un poco el ceño, mordiéndose el labio inferior. Su rostro estaba incluso más rojo que el mío. ¿Es tu primera vez? Parecía dispuesto a detenerse. Le sujeté la mano y la hice volver. No te vayas. Nuestros dedos se entrelazaron. A veces se apretaban con fuerza, a veces se aflojaban, quizá por efecto de los medicamentos. Mi reacción hacia Rubén era mucho más intensa de lo habitual. Me aferraba a él una y otra vez, incapaz de detenerme, cuando comenzó a amanecer. Y la luz del sol se filtró entre las cortinas. Empecé a recuperar la lucidez. Una primera vez no debería haber sido tan desenfrenada, pero aún así terminé acercándome a Rubén otra vez. Al final, me quedé dormida de puro agotamiento. Rubén me llevó al hospital privado de su familia y me sometió a un examen médico completo. El resultado reveló que había consumido una cantidad excesiva de sustancias prohibidas. Todas mis hormonas estaban gravemente desequilibradas. Por eso seguiría experimentando un estado de excitación anormal durante algún tiempo. Por fin comprendía que se referían en el programa cuando hablaban de una situación inestable. Si hubiera permanecido junto a Marco y continuado tomando los medicamentos que reprimían el deseo, no habría pasado nada. Empecé a sospechar que aquel rebote era precisamente la forma en que el programa aseguraba ingresos constantes. Las parejas de todas las graduadas terminaban dependiendo de sus medicamentos durante años. Le conté a Rubén todo lo relacionado con el programa de purificación mental. Marco está mal de la cabeza. ¿Desde cuándo le dio por esa obsesión platónica? Rubén apretó con fuerza el informe médico entre los dedos. Entonces recétenle algo. El médico soltó una carcajada. No hace falta medicación, solo necesita aliviar los síntomas. ¿Qué? Rubén se quedó paralizado. Su caso es bastante grave. En realidad, yo recomendaría recetarle algo a usted. Yo estaba bebiendo agua cuando casi me atraganté. Las mejillas y las orejas me ardieron al instante. Rubén se giró para mirarme y suspiró. Luego volvió la vista hacia el médico. Entonces, sí, mejor recéteme algo. Rubén y yo llegamos a un acuerdo. Romina, cuando tu cuerpo vuelva a la normalidad, terminaremos esta relación. Su actitud era razonable. Para ser sincera, también coincidía con mis deseos. Mientras esperaba a que recogiera la medicación, vi a Marco por casualidad en el hospital. Él también me vio. Su expresión se volvió sombría al instante. Romina, ¿te atreves a seguirme? ¿Qué demonios pretendes? Intentó agarrarme del brazo. Yo retrocedí. Incluso el simple roce del dorso de su mano me provocó náuseas. Marco, no te estaba siguiendo. Estoy esperando a alguien. Me doblé ligeramente y empecé a tener arcadas. Marco se quedó inmóvil. Desde aquel ángulo podía ver perfectamente mi clavícula. Allí había varias marcas de besos, unas más visibles que otras. Apretó los puños y golpeó la pared con fuerza. Hasta la voz le temblaba. Eso es imposible. Ni siquiera puedes tocar a otros hombres. Su mirada se volvió feroz. ¿Te acostaste con alguien? ¿Quién fue? Dime quién fue. Capítulo 5. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Marco extendió la mano, como si quisiera tocarme, pero terminó bajándola lentamente. ¿De verdad tienes que caer en el abismo del pecado? Otra vez estaba perdiendo la cabeza. De repente, unos brazos me rodearon con firmeza. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás y terminé sentada sobre un regazo cálido. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Rubén. Besó el dorso de mi mano con una sonrisa antes de mirar a Marco. He pecado. Llama a la policía y que me arresten. La comisura de sus labios se alzó con burla. Los ojos de Marco estaban inyectados en sangre. Apretó los puños mientras observaba la cercanía entre Rubén y yo. ¿Por qué él sí puede tocarte? Apoyada contra Rubén, levanté la mirada hacia Marco. Marco, gracias a ti. La única persona que me provoca asco eres tú. No, no puede ser así, negó con vehemencia. A las anteriores nunca les pasó algo así. Su ingenuidad me hizo reír. ¿Y crees que las mujeres que salen de ese lugar lo contarían? El programa de purificación mental era una mentira colectiva perfectamente construida. Ninguna de las mujeres que salían de allí intentaba vengarse, porque casi todas terminaban satisfechas. Los magnates ancianos o incapaces de mantener una vida íntima creían haber encontrado un arma perfecta para controlar a sus parejas. Las alumnas, a cambio de perder la posibilidad de intimar con sus compañeros, obtenían la confianza absoluta de sus ricos benefactores, y los organizadores seguían ganando dinero sin parar. Rubén me acomodó a su lado y dejó sobre mis piernas una bolsa llena de medicamentos. Sujétamela un momento. Luego caminó despacio hacia Marco. Lo agarró por el cuello de la camisa. La hostilidad en sus ojos era imposible de ocultar. Marco,
Siempre supe que estabas mal de la cabeza. Nunca debí darte aquel collar. El collar al que se refería Rubén era la reliquia que había dejado mi madre, y también el motivo por el que conocí a Marco. 5 años atrás, cuando mi madre estaba gravemente enferma, sacó un antiguo collar y me pidió que intentara venderlo en algún lugar frecuentado por ricos para conseguir dinero para el tratamiento. Sostuve el collar entre las manos. ¿Vale tanto? Bastante. Me apretó la mano con suavidad. Quizá no alcance para curarme, pero sí para que tú puedas vivir cómodamente toda la vida. Pasé 3 días intentando venderlo a la entrada de una exclusiva zona residencial. Llovía a cántaros. Entonces Rubén pasó por allí en coche y bajó la ventanilla. Pagó 1 millón por el collar casi sin pensarlo y me dijo que regresara a casa cuanto antes. Mucho después descubrí que Marco iba sentado en aquel coche. Se enamoró del collar a primera vista, y Rubén se lo regaló poco después. No pasó mucho tiempo antes de que Marco apareciera buscándome. ¿Eres Romina? ¿Aceptarías que te mantuviera? Puedo enviar a tu madre al extranjero para recibir tratamiento. Lo siento, no vendo mi cuerpo. No te preocupes, tu cuerpo no me interesa. Acepté su propuesta. La historia fue absurdamente melodramática. Al principio me hacía sufrir. Jugaba conmigo y me mantenía a distancia. Después dijo que se había enamorado de mí. Marco dejó de lado su orgullo y comenzó a perseguirme con una insistencia casi obsesiva. Nadie habría dudado de la sinceridad de sus sentimientos. Con la condición de mantener una relación platónica, empezamos a salir. Aquella noche intenté romper con él, no porque no pudiera aceptar una relación platónica, sino porque no podía aceptar que eligiera ser platónico únicamente conmigo. Eso me inquietaba profundamente. Capítulo 6. Rubén y Marco acabaron peleándose en el hospital. Fue Rubén Fu quien lanzó el primer golpe. Como el hospital pertenecía a la familia Fu, hasta los guardias de seguridad tomaron partido por él. Naturalmente, Rubén llevaba ventaja. Marco se levantó del suelo y se limpió la sangre de la comisura de los labios. Romina, vuelve conmigo. Yo permanecí junto a Rubén, balanceando la bolsa que llevaba en la mano. No, todavía tengo asuntos pendientes con Rubén. Romina, ¿estás intentando vengarte de mí? Al escuchar eso, me giré para mirarlo. Estaba de pie entre la multitud que iba y venía por el hospital. Todavía tenía heridas en el rostro y mantenía los labios firmemente apretados. Si es así, ya lo has conseguido. Negué con la cabeza. No hace falta. Le devolví exactamente las mismas palabras que él me había dicho una vez. En el aparcamiento subterráneo me encontré con una vieja conocida. Vicky llevaba gafas de sol y un ramo de flores en brazos mientras se arreglaba el maquillaje frente a un espejo panorámico. Parecía haber ido a visitar a algún paciente. ¿El padre de Marco está hospitalizado aquí? ¿Cómo lo has adivinado? Por las flores. Son las que normalmente se llevan para visitar a una persona mayor. Y además estás demasiado pendiente del maquillaje, así que seguramente esperas ver a un hombre. Rubén me miró. Yo levanté ligeramente las cejas con satisfacción. Cuando pasamos por detrás de Vicky, el espejo reflejó sin querer nuestras figuras. Ella nos vio y se quedó petrificada. En el reflejo, parecía que Rubén y yo también la observábamos directamente. El ramo se le escapó de las manos y cayó al suelo. Me detuve, lo recogí y se lo devolví. Ella empezó a disculparse conmigo una y otra vez mientras observaba nerviosamente la reacción de Rubén. Hermana Romina, de verdad no sabía que aquella bebida estaba adulterada. No fue intencional. En realidad no creía haber hecho nada malo. Solo le preocupaba haber ofendido a Rubén. Le coloqué el ramo entre los brazos. Si te gusta Marco, te lo cedo. Les deseo toda la felicidad del mundo. Y lo decía sinceramente. Por desgracia, Marco salió del ascensor justo a tiempo para escuchar la disculpa de Vicky. Cuando nos marchamos en coche, ellos seguían discutiendo ferozmente. Marco le dio una bofetada. Vicky se la devolvió sin dudar. La verdad era que hacían muy buena pareja. Nada más entrar en casa, Rubén me rodeó por detrás y me empujó contra el armario de la entrada antes de besarme con fuerza. Apoyé las manos en su pecho para apartarlo. Sabes que nosotros no estamos saliendo de verdad. Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Expliqué con cierta incomodidad. Es que me miras como si estuvieras enamorado. Él bajó la cabeza y sonrió. Miro así hasta a los perros. No supe qué responder. Había que reconocer una cosa. Rubén tenía un increíble sentido del servicio. Fuera de la habitación era un joven amo adinerado. Dentro de ella, parecía un sirviente ejemplar, envuelto en una bata. Se frotaba el cabello húmedo mientras una expresión de absoluta satisfacción se reflejaba en sus ojos. ¿En qué piensas? Estaba pensando cuánto debería pagarte por tus servicios. No necesito dinero. Hizo una pausa y sonrió. Pero tampoco puedo dejar que te aproveches gratis. Así que cada vez me harás un pequeño favor. Rubén se sentó sobre la alfombra.
apoyando la espalda contra la cama. Su expresión era tranquila y relajada. Yo me arrodillé sobre el colchón y comencé a secarle el cabello. El aire caliente del secador rozaba el dorso de mis manos. Eso era lo que Rubén quería que hiciera. La luz del atardecer era suave como el agua. Acariciaba mis hombros y se derramaba sobre el perfil de su rostro. Era un momento de paz poco habitual, hasta que una llamada de Marco lo rompió. Activé el altavoz y subí el volumen al máximo. Solo así podía escuchar algo entre el ruido del secador. Romina. Entre Vicky y yo nunca pasó nada. La foto fue tomada cuando estaba borracho. Ella la hizo a propósito. Parecía estar conteniendo sus emociones con enorme dificultad. Ajá, respondí sin entusiasmo. La otra vez reaccioné de forma exagerada. Te envié al extranjero porque no quería perderte. Ajá, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Rubén echó la cabeza hacia atrás y me miró directamente. Me está secando el pelo. Del otro lado de la llamada se escuchó algo romperse. Después llegaron los gritos de Marco, mezclados con insultos y sollozos. ¿No pueden hacer otra cosa? Rubén, no la toques. Yo ni siquiera me atrevía a hacerle daño a un dedo. Rubén soltó una carcajada. Yo suspiré con impotencia. Marco, deja de comportarte como un loco. Es mi vida. No tienes ningún derecho a interferir. Estaba a punto de colgar. Pero entonces Marco habló de repente. Romina, de verdad te amo. Hubo un largo silencio. Volvamos juntos, por favor. Capítulo 7. No te amo. Marco. En aquel entonces, cuando no tenía salida, ayudaste a mi madre y a mí. Siempre recordaré lo que hiciste por nosotras. Pero ahora estamos a mano. La gente nunca olvida la mano que alguien le tendió en sus momentos más difíciles. Yo tampoco. En aquel entonces sentí que no podía rechazarlo. Había sido muy bueno conmigo. Y pensé, ¿y si realmente funcionaba? Por eso le di una oportunidad, para que me amara o me hiciera daño. Ahora estaba claro que había elegido lo segundo. Marco guardó silencio durante mucho tiempo. Romina, no estamos a mano. La reliquia de tu madre sigue conmigo. Se refería al collar que había sido vendido. Le dije que se lo quedara. No tenía intención de volver a verlo, pero insistió en devolvérmelo. Está bien, pide un mensajero y envíalo a la villa de Rubén. No, lo llevaré personalmente. Media hora después, Marco estaba en la entrada de la villa. Le pedí a Rubén que bajara a recogerlo por mí. Volvió enseguida. Abrí el estuche de terciopelo. Cuando mis dedos tocaron el collar, recordé las palabras de mi madre. El collar que, según ella, podría mantenerme toda la vida. Rubén, tengo muy mal ojo para estas cosas. ¿Cuánto crees que vale? Rubén me rodeó la cintura por detrás. El calor de su palma atravesó la tela de mi ropa. Sí que tienes mal ojo. A precio de mercado. Quizá valga unas cuantas decenas de miles. Unas cuantas decenas de miles no podían mantenerme toda la vida. Es hora de ocuparse de asuntos más importantes. Las luces se atenuaron de repente. Cuando reaccioné, el rostro de Rubén ya estaba peligrosamente cerca. No sabía qué hora era cuando terminé tirada sobre la alfombra en plena madrugada. Aparté la cabeza de Rubén con el pie y le pedí que me trajera agua. Entonces vi una figura inmóvil bajo una farola. Marco seguía allí abajo. Rubén ni siquiera pareció sorprenderse. Por cierto, dijo que te esperaría. Se me olvidó comentártelo. No importa, es libre de hacerlo. Todo el mundo tiene derecho a castigarse a sí mismo. Después de beber agua, regresé a la cama. Rubén volvió a acercarse. ¿Ya no quieres que siga besándote? Lo miré, medio aturdida. Al final, ¿quién está enfermo? ¿Yo o tú? Él soltó una carcajada. Probablemente ambos tengamos nuestros propios problemas. Unos días después fui al hospital. Me detuve frente a una habitación VIP. El anciano estaba allí, acostado en silencio, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole el rostro. Por el camino me encontré con el médico que Rubén me había presentado. Resultó ser subdirector del hospital. Me hizo un nuevo examen médico completo. Los resultados han mejorado muchísimo. Parece que la condición física de Rubén es bastante buena. Solo pude sonreír con incomodidad antes de preguntarle por el estado del padre de Marco. El médico me dijo que probablemente solo le quedaban unos 6 meses de vida. Rubén estaba cerca y apareció poco después. Estoy seguro de que en menos de 3 meses tu cuerpo volverá a la normalidad. ¿Estás seguro? El médico lo miró confundido. Señor Fu, si quiere, podemos pedir una segunda opinión a otros especialistas. Rubén lo observó sin responder. En lugar de eso, me tomó de la mano y me llevó a una oficina vacía. ¿Por qué viniste sola al hospital? ¿Te encuentras mal? ¿O te hice daño? Aunque estaba preocupado, parecía algo molesto. Ninguna de las dos cosas. Respiré hondo y levanté la vista hacia él. ¿Puedes hacerme un favor? Aquí. Con toda tranquilidad.
Se quitó el reloj y empezó a desabrocharse los gemelos de la camisa. Me quedé congelada unos segundos. Sentí como el rostro me ardía al instante. No me refiero a ese favor. ¿Acaso no pensaba en otra cosa? Rubén apretó los labios. Perdón, pensé que era el único tipo de ayuda que necesitabas de mí, y por su tono, no parecía demasiado arrepentido. Me acerqué un poco más y bajé la voz. Quiero que me ayudes a hacer una prueba de paternidad con Pedro. Capítulo 8. Una expresión de sorpresa cruzó los ojos de Rubén. ¿Estás sospechando que esto es demasiado absurdo? Me refiero a Marco. Una prueba lo aclarará todo. La expresión de Rubén se volvió seria. Tomó su chaqueta y se dispuso a salir. Lo detuve. Espera, ¿esta oficina siempre está vacía? ¿Nadie la usa? Rubén se detuvo en la puerta. Se volvió hacia mí y sonrió con resignación. Es mi oficina. Simplemente no vengo mucho. Asentí. Apoyé las manos detrás de mí y me senté con ligereza sobre el escritorio. Entonces aquí también sirve. Rubén se giró por completo y me observó en silencio. La mano que estaba sobre el pomo descendió lentamente. Un instante después se escuchó el clic nítido de la cerradura. Una semana más tarde recibí el informe de la prueba de parentesco. Era hija biológica de Pedro. Una hija ilegítima. Y eso significaba que Marco era mi medio hermano por parte de padre. De repente, muchas cosas que no tenían sentido comenzaron a encajar. Porque mi madre decía que un collar valorado en apenas unas decenas de miles podría mantenerme toda la vida. Porque Marco había utilizado aquel collar como excusa para iniciar conmigo un juego disfrazado de patrocinio, cuando en realidad era una venganza. ¿Por qué? Cuando mi madre fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento, pasó de una alta médica urgente a subir a un avión privado. ¿Cómo era posible que una mujer trabajadora jamás hubiera hecho preguntas? Los 5 años de aquella relación enfermiza quedaron claros de repente. Por primera vez pude verlo desde la perspectiva de Marco. Sentado dentro del coche, vio aquel collar, y comprendió que la chica bajo la lluvia era la hija ilegítima de su padre. Su madre se había suicidado arrojándose al mar pocos años después de darlo a luz, tras descubrir las infidelidades de su marido, así que decidió vengarse de aquella hermana. Primero, impedir que el collar terminara en manos ajenas. Después, enviar al extranjero a la amante de su padre. Y finalmente, mantener a la hija a su lado para controlarla. Apreté el informe con tanta fuerza que el papel se arrugó. De repente me eché a reír. Y mientras reía, terminé llorando. Yo había creído que, al menos una vez, me había ayudado. Marco, tenías razón. Todavía no estábamos a mano. Me puse el collar. Me vestí siguiendo el estilo que solía llevar mi madre. Y fui al hospital. En el pasillo de la zona de hospitalización me encontré con Pedro. Al ver el collar en mi cuello se alteró de inmediato. Me preguntó de dónde había salido. Me preguntó si conocía a una mujer llamada Elise. Era mi madre. Falleció hace tiempo. Ayudé a Pedro a regresar a su cama. Sus ojos permanecieron fijos en mi rostro. Había nostalgia y afecto en su mirada. Te pareces mucho a ella. Volvimos a hacer una prueba de ADN. Y Pedro me reconoció oficialmente como su hija. Comencé a visitarlo con frecuencia. Le encantaba escuchar historias sobre mi madre. Yo le contaba que nunca volvió a casarse, que jamás me habló de mi padre, que se quedaba durante horas mirando el collar, perdida en sus pensamientos, que ni siquiera cuando éramos muy pobres consideró venderlo. Pedro lloraba cada vez que escuchaba aquellas historias. Todo era mentira. Me lo había inventado todo. También volví a encontrarme con Marco. Delante de Pedro fingíamos ser completos desconocidos, pero cuando fui al baño, él me siguió en silencio, y cerró la puerta con llave. Romina, ahora ya entiendes mi situación. No es que no quisiera estar contigo. Basta. ¿Es que estás enfermo? Lo interrumpí antes de que terminara la frase. Los ojos de Marco estaban rojos. Pensé que, al devolverte el collar, podríamos ser una familia. Estaba completamente loco. Extendió una mano hacia mi rostro. Yo permanecí inmóvil, observándolo con frialdad. Sabes perfectamente que voy a vomitar. Su mano quedó suspendida en el aire. Cerró los ojos. Una lágrima resbaló por la comisura de ellos. Me equivoqué, Romina. Dejé escapar mi oportunidad. No debí pensar tanto. Tu madre ya murió. Mi padre también morirá pronto. Tú nunca habrías descubierto la verdad. No podía creer que siguiera tan trastornado. Le di una bofetada. Marco me miró atónito. La marca de mi mano apareció claramente en su rostro. Y entonces sonrió. Sonrió con una felicidad casi perturbadora. ¿Lo ves? Se tocó la mejilla golpeada. No pasa nada cuando me pegas. Su sonrisa se volvió aún más amplia. Todavía podemos tocarnos. Puedes pegarme si quieres. También sirve. Capítulo 9. Aquella bofetada le dio esperanza.
Marco empezó a obligarme a golpearlo. Yo golpeé la puerta pidiendo ayuda. El alboroto atrajo a media planta del hospital. Los guardias de seguridad derribaron la puerta y me sacaron de allí. Pedro creyó que Marco me estaba acosando. Agarró el jarrón que tenía junto a la cama y se lo lanzó. La sangre comenzó a correr por la frente de Marco, descendiendo por sus cejas hasta mancharle las mejillas y el mentón. Él ni siquiera cambió de expresión. Se limpió la sangre con una servilleta y la tiró a la papelera. No pasa nada, papá. Cuando te mueras, por fin seremos una familia. Pedro estuvo a punto de desmayarse de la rabia. Cuando Rubén se enteró de lo ocurrido, prohibió la entrada de Marco al hospital. Después empezó a sacarme a todas partes, al cine, a exposiciones de arte, a competiciones ecuestres, y muchas otras cosas parecidas, pequeños privilegios que, según él, se había ganado con mucho esfuerzo. Siento que estamos saliendo juntos. Caminábamos bajo una iluminación tenue y cálida. Rubén giró la cabeza para mirarme y frunció ligeramente el ceño. No sé cuál es tu impresión, pero yo, bueno, últimamente sí que estoy teniendo citas. Por ahora no quiero una relación. Entonces piensa que hasta los artículos de lujo necesitan mantenimiento periódico. Rubén caminaba con las manos en los bolsillos, sonriendo con absoluta despreocupación. Un día, Pedro nos vio juntos. Sus ojos ancianos y apagados parecieron iluminarse al instante. Me dijo que debía aprovechar la oportunidad y asegurarme de conquistar a Rubén cuanto antes, que debía casarme con él y entrar en la familia Fu. Después de todo, los Fu eran una de las familias más poderosas del país y Rubén era el único heredero. Mientras giraba una manzana con la punta del cuchillo, pregunté despreocupadamente, «Padre, ¿y usted fue feliz con la señorita Zhao?» Su expresión se congeló. Eso es diferente. Un hombre debe casarse con alguien de una posición inferior. Una mujer debe casarse con alguien de una posición superior. Después del incidente con Marco, la salud de Pedro empeoró drásticamente. Él mismo lo sabía. El día que salí de su habitación, lo escuché hablando con un abogado. Supuse que estaba modificando su testamento. Había investigado la historia de Pedro. Antes de conocer a Isolde, la madre de Marco, había sido un especulador que disfrutó de cierta fama y fortuna. Después quebró. Con el primer dinero que ganó le compró a mi madre aquel collar. Tras la bancarrota rompió con ella y se casó con Isolde. La familia Zhao le proporcionó inversiones y le permitió reconstruir su imperio. Los Zhao eran una dinastía empresarial de larga trayectoria. Incluso después de la muerte de Isolde, el verdadero control del grupo seguía en manos de los Zhao. Ahora entendía por qué Marco Su podía tratar a su padre con semejante desprecio. Era nieto biológico de los Zhao, y el líder actual de la familia era su propio tío materno. Visto desde otro ángulo, Pedro había sido prácticamente un marido mantenido por la familia Zhao. Quizá por eso seguía obsesionado con mi madre. Ella había sido la única mujer que realmente le perteneció alguna vez, y cuando alguien cree que sacrificó su orgullo para alcanzar el éxito, no siente gratitud, piensa que todo lo obtuvo por mérito propio, y que son los demás quienes le deben algo. Los acontecimientos se desarrollaron exactamente como había imaginado. 2 meses después, Pedro murió. Durante el funeral, el abogado anunció el contenido del testamento. Toda la fortuna de Pedro sería heredada por su hija, Isabella. Los asistentes guardaron silencio, y casi al mismo tiempo, todas las miradas se dirigieron hacia Marco, vestido con un abrigo negro. Tiró lentamente de la comisura de los labios y mostró una sonrisa absurda. Isabella, qué bien, ahora sí somos una familia. Capítulo 10. El funeral terminó siendo un completo desastre. Varios amigos de Marco también habían asistido. Después de que alguien me reconociera, mencionó por casualidad lo que había ocurrido entre Marco y yo, y Marco acabó peleándose con él. Al final, solo la llegada de la familia Zhao consiguió que dejara de comportarse como un loco. Rubén sostenía un paraguas sobre nosotros mientras me protegía y me acompañaba hacia la salida. Cuando nos cruzamos con un hombre de aspecto severo y elegante, no pude evitar mirarlo. Rubén siguió mi mirada. Ese es Cody Zhao, el líder de la familia Zhao y tío de Marco. Él es el verdadero respaldo de Marco. De hecho, si no fuera por él, ni siquiera habría conocido a Marco. ¿Y tú eres más poderoso que él? La pregunta tomó a Rubén por sorpresa. Tosió levemente antes de responder. Mi padre sí lo es. Los dos nos echamos a reír. Seguimos caminando bajo el paraguas, dejando atrás todo aquel caos. Me convertí en una de las accionistas más importantes del grupo Su, y al mismo tiempo, Marco perdió todos sus cargos ejecutivos dentro de la empresa. No se enfadó, ni siquiera protestó, solo me pedía perdón una y otra vez. Solo quiero que te quedes a mi lado. No haré nada más. Todo lo que te gusta de Rubén puedo aprenderlo. Incluso puedes hacerme todo lo que yo te hice a ti.
Llegó al punto de tragarse de golpe todos los medicamentos que le había entregado el programa de purificación mental. Terminó ingresado en el hospital. Por ese motivo, Cody Sao decidió buscarme. Señorita Romina, Marco realmente la quiere. Espero que pueda reconsiderarlo. Era un hombre de más de 40 años, atractivo, elegante, y con la presencia imponente de alguien acostumbrado a estar en la cima. Sé que usted no es la novia de Rubén, solo son compañeros de cama. Cody dejó de mirarme y tomó un sorbo de café. Señorita Romina, ahora también es representante legal del Grupo Su. Puedo hacer que en 15 minutos cargue con una deuda imposible de pagar durante toda su vida. Hizo una pausa. Estoy convencido de que tomará la misma decisión que tomó su padre. Saqué un documento y lo coloqué frente a él. Me temo que voy a decepcionarlo, señor Sao. Poco tiempo antes había regresado a la casa donde vivía con Marco. Además de recoger mis documentos personales, me llevé discretamente su cepillo de dientes. Usted sabe perfectamente que, cuando una persona está a punto de morir, termina confesando muchas cosas a quienes tiene cerca. La expresión de Cody cambió. Su mano se posó sobre el informe. En la parte superior podía leerse claramente: Marco y Pedro, parentesco biológico no establecido. Eso no demuestra nada. Su voz seguía siendo tranquila. Es cierto. Sonreí levemente. Pero usted puede elegir. Puede dejar que Marco descubra quién es realmente, o puede aceptar que simplemente perdió a una mujer que nunca lo amó. Yo también aparté la mirada y seguí bebiendo café. Estoy segura de que usted tomaría la misma decisión. Cody permaneció en silencio durante mucho tiempo. Miró fijamente el informe. Luego, casi como si hablara consigo mismo, hizo una pregunta. ¿Por qué? Levantó la vista. Incluso si no fuera tu hermano, ¿seguirías sin quererlo? Sí, respondí sin vacilar. Porque jamás me respetó. Cody me miró bruscamente. La ira se agitó en sus ojos. El movimiento fue tan brusco que derribó la taza de café. Señorita Romina, lo que le propuse antes era la solución legal. Justo entonces la pantalla de su teléfono se iluminó. Era una llamada del padre de Rubén. Cody, ¿la chica de la familia Su está contigo? Cody me lanzó una mirada antes de serenarse. Sí, solo estamos conversando. Volverá enseguida. Antes de que terminara la llamada, se escuchó vagamente la voz de Rubén al otro lado. ¿Qué conversación? Eso es un secuestro. Voy a llamar a la policía ahora mismo. No pude evitar sonreír. Cuando Cody me acompañó al exterior, una ráfaga de viento marino me hizo tambalear. Solo entonces descubrí que aquella cafetería aparentemente normal estaba construida sobre un enorme crucero en medio del mar. Capítulo 11. Cody me devolvió sana y salva a Rubén. Rubén me examinó de arriba abajo con nerviosismo para comprobar que no me hubiera pasado nada. ¿Tan enamorado estás? Cuando se casen, les daré un sobre bien generoso. Cody le dio unas palmadas en el hombro y se marchó. Rubén me llevó de vuelta a casa. Algo no iba bien. Apagó todas las luces y permaneció en silencio, hasta que sentí una humedad fría sobre mi espalda. Solo entonces me di cuenta. Rubén, ¿estás llorando? En la oscuridad, su voz sonó apagada. Sí, tengo un poco de miedo. Busqué su mano entre las sombras y me acerqué para besarlo. ¿Así te sientes mejor? ¿Intentas que llore todavía más? Mucho tiempo después descubrí por qué Rubén había tenido miedo. Porque fue precisamente allí donde Isolde, la madre de Marco, se arrojó al mar para quitarse la vida. Y Marco jamás llegaría a saber la verdad. La supuesta infidelidad que destruyó el matrimonio de sus padres ni siquiera tenía como protagonista a su padre. Después de salir del hospital, Marco intentó varias veces venir a buscarme, pero Cody lo detuvo en todas ellas, con unos cuantos movimientos estratégicos y sin hacer ruido. Cody lo apartó por completo del Grupo Su. Todo lo que Marco había tenido comenzó a desaparecer a gran velocidad. Ni siquiera sus intentos de resistencia llegaron a llamar la atención de nadie. Poco después, Cody anunció el compromiso entre Marco y Vicky. Vicky incluso me envió una invitación para la boda. La verdad, me dejó sin palabras. La siguiente vez que vi a Marco fue cuando escapó de su propia fiesta de compromiso. Había estado escondido frente a la casa de Rubén. Cuando regresamos, salió corriendo desde unos arbustos. Romina, no voy a casarme con ella. Si no hubiera sido por Vicky, nosotros seguiríamos juntos. Romina, tú me amabas. Aunque te traté así, estuviste conmigo 5 años. Solo puede significar que me amabas. Su traje hecho a medida estaba desgarrado por las ramas y las espinas. Tenía un aspecto miserable. Lloraba desconsoladamente, y no dejaba de enumerar pruebas de que yo lo había amado, como si de repente hubiera recuperado recuerdos olvidados. Tú me amabas. Podía abrazarte, podía besarte, también podía acostarme contigo. Ya no me importa nada. Puedo darte una relación normal. Permanecí en silencio. Sí, ahora podía hacerlo.
Marco había cometido el error más fatal de todos. Solo se hizo pruebas de ADN con Pedro y conmigo por separado. Nunca comparó nuestras muestras directamente. Quizá fue un mecanismo inconsciente de autoprotección. Si hubiera estado tan obsesionado entonces como lo estaba ahora, tal vez el destino le habría dado una oportunidad. Aunque no hacía falta llegar tan lejos para descubrir la verdad, bastaba con revisar cuidadosamente la cronología de los acontecimientos. Marco siempre creyó que su padre había tenido una aventura después de casarse y que así había nacido yo, pero si hubiera comparado las fechas, habría encontrado demasiadas contradicciones. El verdadero problema era otro. Durante 5 años, ni una sola vez pensó en hablar conmigo con sinceridad, ni una sola vez decidió confiar en mí. Capítulo 12. Al final, los hombres de Coudi se llevaron a Marco por la fuerza. Fue enviado al extranjero para recuperarse y mantenerse alejado de los problemas. El día del compromiso, Vicky fue abandonada allí mismo. Montó un escándalo para cancelar el enlace, pero no consiguió nada. Pasaron 3 meses. Rubén me llevó al hospital para una revisión médica. Rubén, ¿recuerdas nuestro acuerdo? Miró al frente y asintió. Claro que lo recuerdo. Cuando te recuperes por completo, terminaremos nuestra relación. Seguía siendo el mismo subdirector del hospital quien sostenía los resultados de los análisis. Justo cuando iba a hablar, Rubén lo interrumpió. Un momento, tu nivel no es suficiente. Llama al director. El subdirector no entendió nada, pero obedeció. Poco después llegó el director del hospital. Primero escuchó toda la situación. Luego tomó los informes y los examinó con atención. Cuando levantó la vista hacia Rubén y hacia mí, su expresión se volvió grave. A juzgar por los resultados, todavía hará falta 1 o 2 años de tratamiento para una recuperación completa. El subdirector miró el informe, luego miró al director, y después volvió a mirar el informe. Su cara era un retrato de la confusión. Rubén apoyó una mano sobre la mesa. ¿1 o 2 años bastarán para curarla? Depende de cada organismo. Algunos casos pueden requerir 7 u 8 años, incluso 10 o más. Habrá que observar la evolución en futuras revisiones. Miré a Rubén con sospecha. Si voy a otro hospital, ¿obtendré el mismo diagnóstico? El director y el subdirector bajaron la cabeza al mismo tiempo. Rubén carraspeó. Si vas a otro hospital, iré contigo. ¿Y si voy sola? Entonces avísame antes. Hizo una pausa. Tengo que hacer una llamada. Me mudé de la casa de Rubén. Poco después regresé a trabajar en el grupo SU. La presión era enorme, sin Marco como vínculo entre ambas familias. Cody Sao comenzó a separar completamente los negocios de los Sao y los Su. Se llevó casi todos los activos valiosos, como recompensa por la inversión que había hecho en Pedro años atrás. Durante una reunión de accionistas, me estrechó la mano con una sonrisa impecable. Mucha suerte, ahora todo esto es tuyo. Lo que me dejó fue un desastre monumental. Fueron tiempos muy difíciles, pero logré resistir. Aquella noche terminé de trabajar cerca de las 4 de la madrugada. Justo entonces recibí un mensaje de Rubén. Tengo síndrome de abstinencia. Quiero verte. Conduje de regreso a casa en plena madrugada. Cuando llegué, encontré a Rubén sentado frente a la puerta, dormido con la cabeza inclinada. En cuanto abrí, se despertó. Entró como si aquella fuera su propia casa. Ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. Llevo horas esperándote. ¿Y para qué querías verme? Rubén me miró fijamente. Tengo algo que decirte. Respiró hondo. La primera vez que nos vimos te dije que ese collar valía apenas unas decenas de miles, pero ese día te ofrecí 1 millón. ¿Por qué para ti el dinero no tiene valor? No, negó con la cabeza. Le regalé el collar a Marco porque lo que me llamó la atención nunca fue el collar. Lo observé. ¿Quieres decir que te fijaste en mí desde entonces? ¿Y nunca me buscaste? Solo me llamaste la atención un poco. Sonrió con resignación, pero cuando volví a verte, ya estabas al lado de Marco. Sus ojos permanecieron clavados en los míos, con una intensidad que nunca había visto. Si Marco no hubiera estado en aquel coche aquel día, quizá nosotros habríamos acabado juntos mucho antes. Rubén soltó lentamente el aire que retenía. Ya está. Eso era todo. Me quedé pensando unos segundos. Luego fruncí ligeramente el ceño. Quiero confirmar un detalle. ¿Lo que acabas de hacer fue declararte? Rubén estaba bebiendo agua. Se atragantó al instante. Dejó el vaso sobre la mesa y me miró con expresión resentida. Lo que intentaba decir es que te amo. Hizo una pausa. Y quiero saber si aceptas empezar una relación de verdad conmigo. Capítulo 13. No tenía pensado empezar una nueva relación tan pronto. Cualquier persona que hubiera pasado por todo lo que yo había vivido necesitaría tiempo para recuperarse. Y yo nunca había sido una mujer especialmente valiente. Rubén y yo nos quedamos mirándonos a los ojos.
Si lo que te pasa es simplemente que no estás acostumbrada, podemos seguir como antes. Durante un instante se quedó inmóvil. Sus pupilas se dilataron ligeramente. La esperanza que brillaba en sus ojos se fue apagando poco a poco. No hace falta. Y se marchó. Yo sabía perfectamente cómo era Rubén. Era alguien que siempre conseguía lo que quería. Y cuando decidía irse, nunca miraba atrás. Así que aquello debía ser el final. La casa quedó vacía. Y cada segundo que pasaba se convirtió en una tortura. No sabía cuánto tiempo había transcurrido. Ni siquiera había conseguido aclarar mis pensamientos cuando salí corriendo de casa. Empecé a pulsar desesperadamente el botón del ascensor. Los números rojos del panel subían con una lentitud insoportable, hasta que las puertas se abrieron. Rubén estaba dentro, con la cabeza baja, apoyado en una esquina. Cuando nos vimos de nuevo, ninguno de los dos estaba preparado. Él me miró, yo lo miré. ¿Por qué no te has ido? Porque me rompieron el corazón. Sonrió con amargura. Y olvidé pulsar el piso. Así que llevo un rato subiendo y bajando sin rumbo. Pero al final te encontré. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Y la voz apagada. ¿Vas a tirar la basura? Me observó fijamente. Me gustas muchísimo. Piénsalo un poco más y yo te la bajo. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, extendió una mano para detenerlas. Era broma. Te la llevo de todas formas. Yo también presioné el botón para mantenerlas abiertas. Rubén. Él levantó la vista. Lo he pensado mucho. Respiré profundamente. Estemos juntos. Empecemos una relación de verdad. Se quedó inmóvil durante un instante. Luego sonrió lentamente. Y me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aire. Después levantó la muñeca para mirar el reloj. Lo pensaste durante 15 minutos. ¿Y qué? Nada. Su sonrisa se hizo más amplia. Solo que fueron 15 minutos larguísimos. Más tarde, Rubén me confesó que aquellos habían sido los 15 minutos más largos de toda su vida. Y que cuando las puertas del ascensor se abrieron, también se convirtieron en los 15 minutos que más habían valido la pena. Mientras tanto, durante esos 15 minutos yo solo había comprendido una cosa. Me había enamorado de Rubén. Rubén afirmó que él ya lo sabía desde mucho antes. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Desde aquella vez en la oficina del hospital. Me sujetó la barbilla y no pudo evitar sonreír. Parecía que estabas intentando consolarme. Luego añadió. Y además dijiste que podía ser allí precisamente porque sabías que era mi oficina. En ese momento pensé que probablemente acabaría casándome con esa mujer. De repente entendí algo. Entonces, ¿por eso aquella vez terminaste tan rápido? No. Rubén protestó de inmediato. Fue porque estaba a punto de terminar la jornada laboral. No quería que nadie nos oyera. Capítulo 14. 6 meses después, Rubén y yo nos comprometimos. Los 5 años de vida que había perdido parecían haberse recuperado de golpe gracias a él. Vestida de gala, con una copa en la mano y del brazo de Rubén, brindaba con empresarios, magnates y figuras influyentes. Levanté la vista hacia él. Mis ojos estaban llenos de amor. Alguien tomó una fotografía de ese instante. La imagen se volvió viral en internet en cuestión de horas. Pero nadie sabía que, años atrás, yo había permanecido bajo una lluvia torrencial durante 5 horas, y que el único coche que se detuvo frente a mí fue el Maybach de Rubén. En realidad, antes de eso ya había visto a Marco. Era un día soleado. Me acerqué a una pareja que parecía adinerada para intentar vender el collar. El chico mostró interés, pero la chica lo arrastró lejos de mí. Marco. La gente que vende cosas en la calle siempre son estafadores. Eran Marco y Vicky. El destino había insistido una y otra vez en empujarme hacia Marco, pero nunca logró unir nuestros caminos de verdad. La noche de mi compromiso sonó mi teléfono. Era Marco. Romina. Feliz compromiso. Fue Rubén quien respondió la llamada. Marco. Está tan cansada por la fiesta que se ha quedado dormida. Marco guardó silencio unos segundos. ¿Y hoy fue feliz? Rubén soltó una carcajada. Salvo tú. ¿Quién va a ser infeliz el día de su compromiso? Yo estaba medio dormida, pero alcancé a escuchar la conversación. Me abracé al brazo de Rubén. Fui muy feliz. Un beso cálido se posó suavemente sobre mi frente. Más tarde, Marco regresó al país. Iba a casarse con Vicky, pero yo ya no tenía ningún interés en su vida. Solo esperaba que dejara de interferir en la mía. Sin embargo, lo que ocurrió después fue tan grave que resultó imposible ignorarlo. Un día antes de la boda, el coche de Marco perdió el control y se estrelló contra el arcén. Vicky, que iba en el asiento del copiloto, sufrió heridas gravísimas. La investigación policial confirmó que Marco conducía. Habían discutido dentro del vehículo. La pelea escaló hasta que ambos llegaron a las manos, y la tragedia ocurrió, según las grabaciones y las pruebas reunidas por la policía.
Marco debía ir a prisión. Pero Cody presentó una evaluación psiquiátrica junto con 3 años completos de historial clínico psicológico. El caso causó una enorme conmoción pública, y el proceso judicial se prolongó durante 4 o 5 años. Vi por televisión a Vicky asistir al tribunal en silla de ruedas. Había quedado paralizada de ambas piernas. Ahora odiaba a Marco con toda su alma, pero el veredicto final no fue el que esperaba, porque Marco realmente había perdido la razón. En realidad, yo llevaba mucho tiempo sospechando que algo no estaba bien con su salud mental. Ahora ya ni siquiera me reconocía. Solo repetía una y otra vez que quería recuperar el collar. Al final, Cody acudió a Rubén y a mí. Pongan el precio que quieran. Estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad por recuperar ese collar. Yo se lo devolví. A cambio, le pedí que apoyara mis proyectos empresariales en el futuro. Mientras entrelazaba mis dedos con los de Rubén, suspiré. ¿Sabes? Detesto a Marco, pero aún así espero que algún día mejore. Rubén apretó mi mano con suavidad. Es normal. Me miró y sonrió. Yo también lo espero. Capítulo 15. Me casé con Rubén. Cody asistió a nuestra boda. Cumplió su promesa y nos entregó un sobre con un regalo de bodas enorme. Después de la boda, se llevó a Marco al extranjero. Vicky también fue desapareciendo poco a poco. En medio de aquella tragedia inmensa y devastadora, los únicos que encontraron la felicidad fuimos Rubén y yo. En aquel entonces cambié mi apellido para reconocer a mi familia biológica, y ahora volví a llevar el apellido Liu. Lo que antes era la familia Su ahora era la familia Liu, y sus negocios prosperaban cada vez más. La familia Fu también fue aceptándome poco a poco. No fue hasta después de casarme cuando descubrí cuánto había luchado Rubén en secreto para poder casarse conmigo. En el 3er año de nuestro matrimonio, Rubén y yo tuvimos una adorable hija llamada Tina. Se parecía muchísimo a Rubén, fría por fuera, pero adorable cuando hablaba. Eso preocupaba bastante a Rubén. Cuando tengas novio, más te vale tener mejor ojo que tu madre. Cariño, ¿tan malo fue mi gusto? Rubén me había consentido tan bien que ya había aprendido a hacerle mimos y salirme con la mía, y parecía que a él le funcionaba esa debilidad. Más tarde, cuando Tina tenía 5 años, la llevamos a París de vacaciones, vestida con un pequeño vestido blanco. Corría alegremente por las calles de Francia. Llevaba en las manos un ramo envuelto en papel de periódico, con 5 rosas blancas en su interior. Mamá, un tío muy guapo me lo regaló. Dentro del ramo había una tarjeta con una caligrafía elegante. No voy a molestarte, pero sigo amándote. Gracias por aquel beso que me diste. Tenía que ser Marco. Pensé que quizá por fin había logrado sanar. Rubén levantó a nuestra hija en brazos y le rozó la nariz con el dedo. ¿Era más guapo que papá? No, papá es el más guapo del mundo. Tina tenía un talento natural para conquistar a los hombres. Cuando Tina cumplió 13 años, Cody fue a prisión. Se decía que Marco había entregado una gran cantidad de pruebas incriminatorias. Fue acusado de varios delitos graves, uso de información privilegiada, detención ilegal y otros cargos. Solo entonces estuve segura de que Marco ya conocía toda la verdad. Después de eso, nunca volvió al país. Cuando Tina tuvo su primer novio, fui yo quien le dio su primera lección de educación sexual y afectiva. Cuando eres quien toma la iniciativa, la intimidad es una autoridad que nace de decir, te amo. Cuando eres quien recibe esa iniciativa, aprende de Rubén, si no amas a alguien, entonces no aceptes algo que en realidad no deseas. Por último, existen unos pocos casos en los que el amor no tiene nada que ver, como la relación que Rubén y yo tuvimos al principio. En esos casos, no te obsesiones ni te angusties, simplemente estáis intercambiando derechos y elecciones, nada más.